Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ir al capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Versículo 32 al 37. Eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Hechos 4, 32 al 37. Esta palabra nos va a mostrar cómo es la iglesia, cómo debería ser la iglesia, a qué aspiramos como iglesia. Siempre lo que hacemos depende de lo que somos. Entonces, a partir en esas dos ideas vamos a pensar en esta mañana. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Por eso que somos. ¿Se entiende? ¿Qué somos? Y entonces, ¿qué hacemos? La iglesia como el pueblo de Dios, como aquellos que reflejan su gloria, como aquellos que lo honran en todo lo que hacen. Leamos la palabra del Señor. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían al pie de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Yo siempre pienso, y es una idea que a mí me mueve adentro, no quiero decir me carga, esa es una palabra de Bruno, es algo que genera en mí un compromiso. Decir que nosotros tenemos aquí afuera el cartelito que dice Iglesia Bíblica. Pero nosotros somos una iglesia ¿de qué tipo? Si la gente tuviera que decir qué somos nosotros. Somos una iglesia evangélica, ¿verdad? La palabra evangélica significa relativa al evangelio. O sea, la gente, y nosotros también, está bien que la usemos. La usamos para diferenciarnos de otra iglesia que dice ser cristiana, que es ¿cuál? La iglesia católica. Ahora esos términos son términos, la católica, la evangélica. Católica significa universal, así que la iglesia es católica, siempre, porque la iglesia está en todo el mundo. Significa eso. Ahora, ¿nosotros somos una iglesia evangélica? Esa es la pregunta. Somos una iglesia evangélica si vivimos el evangelio. Una vez más, poner el cartel es fácil. El asunto es cómo nosotros vivimos a la luz de esa identidad. Cómo la iglesia refleja ser una iglesia. Miren, y mientras yo estudiaba este pasaje hay una cosa que yo tengo, que me quedó bastante clara. Los cristianos, todos los días, y hasta el día en que el Señor nos venga a buscar, vamos a estar aprendiendo a ser cristianos. La iglesia, todos los días, hasta que el Señor la venga a buscar, va a aprender a ser iglesia. Nosotros somos iglesia y vamos a
todos los días necesitamos aprender a crecer en cómo ser iglesia. Y ser iglesia no es solo venir aquí un domingo y que ustedes me escuchen a mí y cantemos las canciones y nada más. Ser iglesia tiene que ver con algo más importante y más trascendente. Si yo tuviera que sintetizar la idea principal de todo este pasaje, yo diría que la iglesia somos necesariamente personas que han nacido de nuevo, que a la luz de ese nacimiento vivimos en la fe cristiana, proclamamos la fe cristiana y vivimos en esa fe cristiana. Entonces, nosotros vemos aquí una iglesia que es la iglesia del Señor, porque está en la palabra de Dios. Esta comunidad que nosotros vemos acá es una comunidad de creyentes genuinos. Siempre, de alguna manera, en esto de crecer en ser iglesia, nosotros tenemos que preguntarnos esto: ¿estamos siendo iglesia? ¿Estamos siendo creyentes genuinos? ¿Estoy viviendo yo a la luz del Evangelio? ¿Estoy viviendo el Evangelio? Y ojo, porque es muy fácil decir. Ayer yo hablaba con el pastor Daniel Quiroga, ¿se recuerdan? El pastor que nos visitó desde Pehuajó. Y él me hablaba de algunas cosas que él ve en Pehuajó, de iglesias que enseñan cosas terribles, que no son bíblicas. Y es muy fácil decir eso. No es fácil. Es lamentable, es triste y todo, pero es muy fácil darse cuenta ahí. Si vos vas a un lugar y un tipo te dice que Dios quiere que vos seas rico y que para que vos seas rico primero lo tenés que hacer rico a él, es fácil, eso no es, el Evangelio no es eso, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Digo, si nosotros hemos recibido luz, algunos de nosotros hemos estado en iglesias donde pasaba eso, y el Señor nos ha dado la luz de darnos cuenta de que eso no es una iglesia de Cristo, de que eso no es el Evangelio genuino. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo yo experimento y vivo el Evangelio genuino, cómo yo soy un creyente genuino y cómo somos iglesia de una manera genuina. Nosotros, acá. Ese planteo de si estamos siendo una iglesia genuina, si estamos siendo verdaderos creyentes, no tenemos que pensarlo en términos del otro. Sí, obvio. ¿Se entiende? Ustedes como familia se van un día de vacaciones a algún lugar y van a tener que discernir. Quiero ir a una iglesia. Bueno, ¿a qué iglesia voy? Me fijo. ¿Sí? Pero a veces nosotros hacemos el énfasis o nos enfocamos en el afuera. Pero es importante que nosotros también pensemos en nosotros, si nosotros somos realmente una iglesia genuina. Y es algo que no es un día que nosotros vamos a hacer una reunión acá y vamos a decir, bueno, a ver, busquemos qué tiene que ser una iglesia genuina. Esto lo cumplimos, sí, esto lo cumplimos, sí, ya está, nos ponemos el cartelito o nos sentimos que somos. No. Ser una comunidad que refleje el Evangelio es algo que tenemos que ser hoy, pero en lo que tenemos que seguir creciendo cada día. Y esta iglesia será una iglesia perfecta el día en que el Señor venga a buscar a toda su iglesia y la presente en las bodas del Cordero como una iglesia pura y sin mancha. Ese día la iglesia dejará de estar en proceso de santificación. Ese día la iglesia será glorificada. Mientras tanto, los creyentes de manera individual y la iglesia de manera colectiva, todos los días debería preguntarse y plantearse de qué manera nosotros estamos viviendo el Evangelio del Señor Jesús, para poder decir realmente que somos una iglesia del Evangelio, una iglesia evangélica. Miren, y yo pensaba en algunas características que encuentro en este pasaje que son propias de una comunidad de creyentes genuinos. El título del sermón de hoy es sencillamente, siempre a veces me gusta tomar algún pedacito del texto que estamos leyendo. Un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Lucas dice que la iglesia en Jerusalén
era de un corazón y un alma. Eso es una comunidad de creyentes genuinos. Vamos a ver aquí que la iglesia es una comunidad unida y que esa unidad se ve traducida en gestos concretos. En gestos concretos. No en uniformidad, sino en amor. Empecemos entonces. Primeramente, una comunidad de creyentes genuinos tiene un propósito común, proclama al Señor resucitado, y una comunidad genuina o una comunidad de creyentes genuinos es un ámbito donde la gracia es abundante. Dice el pasaje: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ya ahí tenemos 1000 cosas para pensar. ¿Cuántos eran los que habían creído? Una multitud, dice. Nos acaba de decir 2 versículos antes que eran como 5.000 hombres. Como 5.000 hombres implica 10.000, 15.000 personas en la iglesia. ¿Alguna vez seguramente ustedes tuvieron que tomar alguna decisión en grupo? ¿Es fácil ponerse de acuerdo? No, a nosotros nos ha pasado. Hay que elegir el color de la campera de egresado de los chicos. Mamma mía, se arman unos líos. Y éramos 6, o más, 20 personas. Queremos ponernos de acuerdo en algo y es imposible. Así que miren el contraste, dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Y dónde está la clave ahí? Para entender por qué esa multitud era un corazón y un alma. Porque eran los que habían creído. Los que habían creído eran un corazón y un alma. La fe cristiana, el creer en Cristo, nos iguala a todos nosotros. ¿En qué sentido? Si una comunidad que dice ser una comunidad que sigue a Dios es una comunidad uniforme, o sea, todos piensan lo mismo, todos sienten lo mismo, todos actúan igual, probablemente estemos en presencia de una secta. ¿Se entiende? A alguno le gusta comer determinadas cosas, a otro le gusta comer otras cosas. A alguno le gusta acostarse a tal hora, a alguno le gusta acostarse a tal otra hora. Algunos duermen siesta, otros no. Todos somos distintos. Todos nosotros somos distintos. Y eso en la iglesia también pasa. En la iglesia también nosotros tenemos formas distintas de hacer las cosas. Alguno prefiere leer la Biblia en el celular, otro la prefiere leer yo si no tengo el papel. Alguno la lee en el desayuno, otro en la merienda. Alguno en algún momento de soledad en el trabajo. Alguno piensa que la mejor forma de hacer las cosas es una, y hay otro que piensa distinto. ¿Y está mal eso? No. Es más, muchas veces es saludable. Porque si yo pienso, las cosas hay que hacerlas así, y después, por la gracia del Señor, yo estoy dispuesto a escuchar a otro que piense distinto, me enriquezco, porque por ello, si soy humilde, voy a escuchar y voy a decir: no está mal la idea. Los creyentes deberíamos caracterizarnos por eso, por observar cómo nuestros hermanos hacen determinadas cosas y decir: esto es digno de ser imitado. Este hermano lo hace mejor que yo, lo voy a imitar. Me gusta esto que él hace, me bendice, me parece sabio. Contraste entonces, una multitud de personas, pero un solo corazón y un solo alma. La iglesia del Señor es una comunidad, es una unidad, donde las diferencias entre nosotros no se desaparecen. Pero lo que nos une es nuestra fe en Cristo. Si nosotros creemos en el Señor, y el Señor es nuestro Señor,
toda aquella persona que tenga a Cristo como su Señor es nuestro hermano. Y yo respeto. Y el otro, si es mi hermano, me va a respetar. Pero aquí el foco está puesto en esto. La iglesia, a pesar de ser muchos, y a pesar de que podría haber 1000 formas distintas de pensar y de actuar, tenían un solo corazón y un solo alma. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros venimos al Señor, hay algo que cambia en nuestras vidas. Y esto es básico. Desde el momento en que yo nazco de nuevo, en el trono de mi corazón deja de estar mi egoísmo, mi orgullo y mis preferencias personales, para que ese trono sea ocupado por el Señor Jesús, que es el único digno de tener dominio y de tener señoría. Cuando Dios es mi Dios, yo quiero amarle con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y cuando yo amo a Dios, amo también a los que Dios ama. Y si yo amo a los que Dios ama, mi mirada está puesta en el Señor, eso se va a traducir en acciones concretas. Fíjense. Primero, acuérdense de lo que pasó antes, ¿verdad? ¿Qué pasó antes? Justo antes los discípulos vinieron y les contaron a la iglesia: miren, nos están persiguiendo. Nos dijeron que nos callemos la boca. Oremos al Señor. ¿Para qué? Para no callarnos la boca, para seguir predicando el Evangelio. Entonces el Señor derramó de su Espíritu. Cuando el Señor derrama de su Espíritu, todos oran y piden precisamente eso: seguir predicando el Evangelio con denuedo. Y ahí dice: y la multitud de los que habían creído, todos ellos tenían un corazón y un alma. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se traduce? Porque una vez más es fácil decir: no, sí, nosotros todos nos amamos porque todos amamos al Señor. Es fácil decirlo, más o menos. Solo un creyente puede decir que quiere amar a sus hermanos, etc. Pero, digamos, eso que nosotros decimos y pensamos y creemos debe verse traducido en acciones concretas. Y fíjense cómo pasó en esa iglesia. Y otra vez el contraste. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno de los que estaban ahí decían: esto es mío, lo uso yo, lo quiero yo y esto es solo para mí. Sino, y ahí está el contraste, que tenían todas las cosas en común. O sea, ninguno decía: esto es mío y de nadie más, yo no lo presto, yo no lo doy. Sino que por el contrario, tenían todas las cosas en común. Lo voy a explicar más adelante, pero en aquella época había algunos grupos donde esto de que lo de todos fuera de todos era una especie de mandamiento, de obligación. Han escuchado hablar de los esenios seguramente. Los esenios eran una secta judía que vivía en el desierto. Probablemente Juan el Bautista se crió con ellos. ¿Se acuerdan que Juan fue al desierto y vivió en el desierto? Bueno, se crió con ellos, con los esenios. Eran un grupo judío. Así como estaban los fariseos, los saduceos, estaban los esenios. Ellos vivían en el desierto y en el momento que vos te convertías en un esenio, ibas y todo lo que era tuyo pasaba a ser de la comunidad. Y si no aceptabas eso, no podías entrar. Era un mandamiento. Ahora, esto aquí no es un mandamiento. Este es el resultado natural de haber llegado a conocer a Cristo. Cuando yo nazco de nuevo por el Evangelio, mi corazón puede dejar de lado su egoísmo. Y yo ya no pienso solo en mí mismo, sino que pienso también en los demás. Y eso es vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio es estar dispuesto a renunciar a mi egoísmo.
Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Ese negarnos a nosotros mismos es dejar de ser egoístas. No es compatible decir que yo amo a Dios y amarme solo a mí mismo. No son compatibles. No son ideas que puedan ir juntas. ¿Qué determina entonces que nosotros los creyentes seamos un corazón y un alma? El haber nacido de nuevo por la gracia del Espíritu y ese Espíritu que nos guía. El hecho de que haya en ellos un corazón y un alma es que no piensan de manera egoísta. La mirada no está puesta en los individuos. La mirada está puesta en los demás. El Evangelio a mí me tiene que enseñar a pensar y a vivir así. No preocupado solo por mí, sino también por los demás. Sí o sí. Como les dije, cuando Dios es nuestro centro, nosotros lo amamos, como dice la Escritura, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza. Y cuando amamos a Dios, amamos lo que Él ama. Si nosotros amamos a Dios, amaremos al pueblo de Dios. Y si nosotros amamos a Dios, eso quita de nosotros mismos nuestros ojos y nos ayuda a pensar como Él. Este es el proceso. En el momento en que yo llego al conocimiento de la gloria de Dios por medio del Evangelio, Dios se vuelve mi principal amor. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y eso tiene dos consecuencias. Primero, dejo de amarme a mí mismo como el mejor del mundo. Y segundo, empiezo a amar a los demás. Puedo amar a los demás. Para eso es necesario haber nacido de nuevo. Solo una persona que ha nacido de nuevo puede realmente experimentar ese tipo de amor. Entonces, la iglesia, una iglesia genuina o una iglesia verdadera, solo es la comunidad de aquellos que son creyentes nacidos de nuevo. Para ser iglesia es necesario ser un creyente. Haber dejado de creer en mí mismo, haber reconocido mi suficiencia, haber reconocido que soy un pecador y haber mirado a Cristo como mi Salvador. Solo así la iglesia puede tener un solo corazón y un solo alma. Cuando Cristo es el Señor de todos, cuando Cristo es el todo en todos. Entonces, si alguno de nosotros aquí no cree en Jesús, no es parte de la iglesia. Viene a estar con la iglesia, se reúne con la iglesia, pero no es iglesia. Solo entender que hemos recibido un amor que no merecíamos de parte de Dios en Cristo y entender la grandeza y la profundidad de ese amor nos va a llevar a nosotros a amar a Dios y a los demás. A Dios y a los demás. El mandamiento principal del cristianismo es este: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? ¿Puedo? No puedo. Si yo no he nacido de nuevo, si mi corazón no ha sido transformado, no puedo amar. No puedo amar. Pero, si yo digo que he nacido de nuevo, mi principal preocupación en esta vida es crecer en amor. De maneras prácticas. No solo en cómo lo digo, sino en cómo lo vivo. En cómo lo vivo. La iglesia es la comunidad de los que hemos creído y Dios preparó de antemano para nosotros buenas obras para que sus hijos anden en ellas. Aquel que no es su hijo no podrá hacer esto. ¿Y cómo se hace evidente en esta comunidad? Y quisiera que el principio sea, que entendamos nosotros el principio.
Ayer lo hablábamos. Una comunidad nacida de nuevo es una comunidad que ama a Dios y una comunidad donde hay amor los unos para con los otros. Sencillo, ese es el mensaje de hoy. Si nosotros somos una iglesia de Dios, nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y ese amor a Dios sobre todas las cosas se traduce en amor los unos a los otros. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Jerusalén? La pobreza. Había gente que no tenía para comer. Entonces, ¿cómo se manifestó ese amor que los discípulos decían tener los unos con los otros? En ser generosos, en no aferrarse de una manera egoísta a sus propios bienes y poder compartirlo con nosotros. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Martín tenía 4 casas y él sabía que había un hermano que la estaba pasando recontra mal y él iba, vendía esa casa y el dinero lo traía a la iglesia y ese dinero se repartía a los necesitados, a los que necesitaban, cada cual dependiendo de su necesidad. Porque, una vez más, hay ahora, en este tiempo, gente que pide eso, que la gente vaya y venda sus casas y se las dé a ¿quiénes? A ellos. Un pastor que dice, a mí, dame a mí, bendecime a mí. No ese es el principio aquí. Ahora, quiero rescatar el principio. Porque yo pensaba, ¿cómo vive esto una iglesia en Suecia, por ejemplo? Donde no hay ningún necesitado económicamente. Este pasaje no lo predican nunca, lo sacan. Y la verdad es que no. Habrá otras formas de manifestar el amor. En toda iglesia hay personas tristes, en toda iglesia hay personas enfermas. En toda iglesia, en todo lugar y en todo el mundo, los miembros de esa iglesia están luchando con su propia debilidad y su propio pecado. Y entonces el amor se traduce así. El amor que nosotros decimos tener se tiene que traducir en cuestiones concretas, ahí visibles, en gestos, en actitudes. Nuestra vida tiene que ser una vida de amor a los demás, siempre. Eso caracteriza a la iglesia, eso diferencia a la iglesia de cualquier otra institución sobre la tierra. El amor los unos con los otros. Un amor que esté descrito y visto en la Biblia. El amor bíblico, porque a veces alguna gente reclama que la iglesia se comporte como ha visto que la iglesia se ha comportado a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene algo que se llama Caritas. ¿Lo conocen? Que dan mercadería, dan ropa. Está bueno eso. Es bueno, sirve, todo. Pero no necesariamente la Iglesia ama de esa forma. Hay muchas otras formas. A veces la gente, o algunos de nosotros queremos determinar cómo es amar. Esa es una gran pregunta que yo siempre me hago. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer: amar. ¿Lo tenemos claro? Tengo que amar. La pregunta es, ¿cómo amo? ¿Cómo amamos? ¿Cómo se traduce ese amor? Y entonces yo tengo que hacer siempre 2 cosas. Tengo que pensar, ¿qué es lo que me está motivando a mí? Y tiene que ser el amor. Y cómo yo traduzco ese amor en acciones concretas y prácticas. Y fíjense, ¿qué dice el pasaje? Mientras todo eso pasa, los apóstoles con gran poder dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. A mí me llama la atención esto. La iglesia, como una comunidad del Evangelio, tiene esas 2 caras siempre. Habla del Evangelio, lo proclama, pero lo vive. Lo vive. Nosotros vamos a ser una comunidad del Evangelio si proclamamos
el amor del Señor a todo el mundo, cuando alguien venga a este lugar, ese amor sea visible en nuestras relaciones. Y ese amor es visible no en que nosotros seamos perfectos, sino también muchas veces amar significa perdonar, soportar y ser paciente con aquel que no piensa igual que yo o no hace igual que yo. Lo que el Señor hizo en nosotros al darnos vida en nuestra muerte es lo que proclamamos. Y mientras nosotros anunciamos el Evangelio, la gracia de Dios es derramada de manera continua en la vida de la iglesia. La iglesia depende de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se manifiesta de dos formas. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, la gracia alcanza a los perdidos. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, nos amamos los unos a los otros y tenemos, incluso en nuestras diferencias, un solo corazón y un solo alma. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor es el Señor de todos, cuando nuestro amor primero es el amor de Dios. Y entonces así, todo lo que yo haga hacia el otro, si nace del amor del Evangelio, genera unidad. Y trae gracia, porque es gracia derramada. El amarnos unos a otros es finalmente gracia derramada. Que nosotros extendamos gracia. Nosotros tenemos que ser graciosos, llenos de gracia. Extender gracia a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hemos recibido gracia. Una comunidad genuina está necesariamente conformada por creyentes genuinos, que viven el Evangelio en el que han creído de manera visible y práctica, mientras proclaman al Jesús resucitado, que los salvó a ellos y es el único que puede salvar. Así que en esta primera parte lo que vemos es que una comunidad genuina, una iglesia genuina, es una iglesia que proclama el Evangelio y vive el Evangelio. Y todas esas cosas son manifestaciones de la gracia de Dios. Es Dios el que nos da el amor. Y le doy vuelta a la cosa. Porque a veces decimos, yo no puedo amar, Dios me da amor. Ahora, porque Dios me da amor, eso me tiene a mí que mover a amar. Que Dios sea la fuente de amor y que yo sea incapaz de amar sin el amor de Dios, no puede ser jamás una excusa para que yo no ame. ¿Se entiende? Que Dios me ame a mí, que Dios me haya amado a mí cuando yo no merecía amar, ser amado, me tiene que mover a amar. Es el motivo por el cual yo amo. Eso me mueve al amor. Una comunidad de creyentes genuinos también va a ser una comunidad que no se aferra a la comodidad de este mundo, sino que tiene una visión puesta en el reino eterno de los cielos. Y entonces las necesidades de la iglesia están puestas por encima de cualquier otra cosa. Fíjense, el pasaje sigue diciendo, así que el resultado del amor que había en la iglesia y de la unidad de la iglesia se va a ver de una manera práctica. Como pasaba esto, como la iglesia estaba unida, como la iglesia proclamaba el Evangelio, como nadie estaba aferrado a sus propias cosas, lo que pasaba era esto. No había entre ellos ningún necesitado. No había nadie que pudiera decir no tengo que comer. Por ejemplo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según necesidad. Lo que el Señor hace en la iglesia va a tener consecuencias visibles y palpables. Miren, Deuteronomio 15, no lo busqué, hablaba ya del cuidado que el pueblo de Dios tenía que tener hacia los necesitados. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Salto un poquito y termina en el versículo 11. No faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Abrirás tu mano, serás generoso. Para esa generosidad
eso que acá en Deuteronomio es un mandamiento, en el cristiano es una evidencia de que ha nacido de nuevo. Si yo he nacido de nuevo, no estoy aferrado a mí mismo y a mis cosas, sino que estoy dispuesto a ser generoso. Permítanme hacer un paréntesis cortito. Hay dos posturas con respecto al pasaje que nosotros leemos. Ninguna de las dos es, tres posturas. Hay dos que son incorrectas. Hay una postura que dice que lo que hizo la iglesia acá está mal. Que lo que hicieron los hermanos está mal. Son locos, ¿cómo van a vender todo lo que tienen y después se quedaron sin nada, después se murieron de hambre? Porque la Biblia después cuenta que esta iglesia después pasaba mucha necesidad y no tenía nada. Y entonces algunos quieren tergiversar la Biblia y decir, ¿ven? Se equivocaron esos. Los que vendieron todo y lo pusieron para ayudar a los demás, se equivocaron, no tendrían que haberlo hecho. Porque hicieron eso, después pasaron pobreza. No. Señor, esa no es una interpretación correcta. Otra interpretación incorrecta es el otro extremo. Decir, todos los cristianos tendrían que tener todas las cosas en común, como una especie de comunismo. El comunismo veía en este pasaje y en esta vida de la iglesia un ideal. Que todos vendamos todo lo que tenemos y lo ponemos a disposición de los demás. Tampoco es ese llamado. Esa sería como una aplicación extrema del principio que está acá. El principio es simple. El principio es, si yo amo a Dios y amo a mi hermano, cuando yo vea la necesidad de mi hermano, esa necesidad es mía también. Y voy a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a mi hermano. Porque lo amo. Y mi amor se tiene que traducir en formas prácticas. Otra forma de entender el pasaje es, ustedes ven que estamos viendo el nacimiento de la iglesia. ¿Y quién está en contra de la iglesia? Satanás. ¿Cómo Satanás a veces trata de detener a la iglesia? Una de las formas en la que quiso hacerlo fue la persecución. ¿Pudo? No pudo. Otra forma va a ser afectar esto que está pasando acá. Un amor y una generosidad genuinas. Si ustedes miran los pasajes que siguen, vienen la historia de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan esa historia? Ananías y Zafira agarraron esto y lo entendieron como un mandamiento. Entonces hay que hacer esto. Lo voy a hacer porque todo el mundo lo hace, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, pero en realidad no lo quiero hacer. Y ese amor, que es un amor fingido, no es un amor que Dios acepta. El único amor que Dios acepta y que honra a Dios es un amor que nace de un corazón que ama. Nosotros no podemos amar de manera hipócrita y decirle al hermano, ay hermanito, ¿cuánto te quiero? Y después, qué sé yo, estar odiado. ¿Se entiende? Otra vez, los detalles son los que ya dije, ¿no? ¿Cómo procedían ellos? Todos los que poseían heredades o casa, las vendían, traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Era una práctica voluntaria, que nacía del corazón y que nacía del amor. Y entonces así lo hacían. Porque el Evangelio no es imposición, el Evangelio es transformación. 1 Corintios 13, seguramente usted lo conoce. Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Una comunidad de creyentes genuinos es una comunidad genuina que ama genuinamente, del corazón. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo sea el que transforme nuestras vidas. La iglesia no es una iglesia que se obliga a amar. Es una iglesia
que se somete a la voluntad de Dios, que busca a Dios y deja que Dios haga fluir el amor en esas relaciones. La iglesia es una comunidad de amor, no solo de palabras, sino de gestos precisos, evidentes, tangibles. Vivir el Evangelio es eso, es amar. Crecer en cómo ser cristiano es crecer en amar. Todos los días yo me santifico o soy santificado por Dios cuanto más amo a Dios. Y cuanto más amo a Dios, más amo a mi hermano. Y cuanto más amo a Dios, incluso llegaré a amar a aquel que es mi enemigo. Ahora, eso no es algo que yo produzca en mí mismo de una forma natural. Mi tendencia es ni siquiera amar de una forma correcta a aquellos que me aman. Y mucho menos mi tendencia es amar a mis enemigos. Es más, mi tendencia natural es creer que mis enemigos merecen que yo no los ame. Y sin embargo, Dios me recuerda cada día: vos no merecías mi amor y yo te amé. Recordá eso. Vos eras rebelde y yo te atraje hacia mí. Vos me dabas la espalda y yo te atraje con mi amor y con mi misericordia. Vos me ofendiste de todas las maneras posibles al pecar y yo puse todo tu pecado sobre esas espaldas de mi Hijo. Yo te amé, yo te amo, y porque te amo, te estoy transformando para que vos también ames. Ahora, eso solo es posible si hemos nacido de nuevo. Solo es posible por medio de la obra del Espíritu en nosotros. Toda necesidad de mi hermano es mi necesidad. Toda necesidad de mi hermano es mi necesidad. ¿Cómo yo amo? A través del servicio mutuo, a través de la preocupación por lo que el otro necesita. Alguna vez lo he dicho aquí, y es algo que siempre pienso. Cuando yo elevo mi corazón y mi mente hacia Dios en oración, primero, no debería orar solo por mí mismo. Debería orar por cada uno de ustedes. Y si yo los amo, debería saber por qué ustedes quisieran que yo orara en sus vidas. ¿Se entiende? Si yo te amo, cuando voy a orar por vos, yo sé por qué vos querés que yo ore. ¿Se entiende? Y es más, no solo me quedo ahí. Si puedo hacer algo en ese sentido, lo voy a hacer. Eso es amar. Dos aspectos a los cuales hay que mirar. Primero, la generosidad de los que tienen, que no se aferran a sus bienes. Nosotros como cristianos no nos vamos a aferrar a lo que es nuestro. Dios nos va a llevar a movernos en esa dirección. No aferrarnos no solo a nuestras posesiones, sino también a veces a nuestras comodidades, a nuestros gustos, a nuestras preferencias. El amor hace que nosotros nos despojemos de esa forma. Si ustedes se acuerdan, Pablo les escribe a los corintios y hablando sobre algunas cuestiones, había ahí algunos cristianos temerosos que no comían carne, porque la carne en aquella ciudad se conseguía en los templos, era cosa sacrificada a los ídolos. Y entonces ellos tenían temor de eso. O sea, si yo como esa carne es una carne que está sacrificada a los demonios, entonces me va a hacer mal, qué sé yo. Pablo dice, no muchachos, es carne, los demonios no, esos dioses falsos no existen, no tienen ningún poder sobre ustedes. Pero, dice, si por amor a mi hermano yo no tengo que comer carne, no como, no hay problema. Es más, si no tengo que comer, no como. Mi amor a los demás me tiene que llevar a mí a un sacrificio gozoso, a un sacrificio por el que yo no reclamo, porque después no ando diciendo, viste que yo te... No, lo hago con gusto. Estoy dispuesto a dejarme a mí mismo de lado por amor a los demás, y es para mí un gozo. Esa es una señal de que soy un creyente genuino. Si yo estoy dispuesto a moverme de mi comodidad, dejar que el Señor me quite de mi comodidad, de aquello que a mí me da seguridad, de aquello a lo cual me quiero aferrar. Si yo estoy dispuesto a sacrificar eso
y estoy dispuesto a hacerlo por el otro, y estoy dispuesto a hacerlo con gozo, si yo me gozo en el poder servir a otro, si yo me gozo en el poder amar a otro, entonces yo soy un creyente genuino. Y eso es lo que debería examinar en mí mismo. Si estoy creciendo en eso. Nos va a costar muchas veces. Nos cuesta. Pero nuestra primera reacción es lo contrario. Para un incrédulo esto es imposible. No puede. No puede. Incluso a veces hay gente que nosotros la vemos que ayuda a los demás y que es generosa con los demás. Y muchas veces esa gente lo que está buscando es un objetivo egoísta. Por ejemplo, no es mi ánimo criticar a la Iglesia Católica, pero uno sabe, muchas mujeres grandes que ya ven que se va terminando el hilo del carretel, se meten en Cáritas para ayudar a los demás, porque piensan que así Dios las va a amar. Y entonces no las está moviendo el amor al otro, las está moviendo el decir, yo así me gano el cielo. Y lo mismo pasa con nosotros muchas veces. A veces hacemos cosas buenas para ser vistos, a veces hacemos cosas buenas para que los demás piensen bien de nosotros. Nos pasa todo el tiempo. Pero la evidencia de que yo soy un creyente genuino no es que yo haga cosas buenas por los demás. Es si yo hago cosas buenas por los demás, sacrificándome a mí mismo, y eso a mí me produce gozo. Porque yo amo al otro, y al amar al otro amo a Dios, y a mí me trae gozo amar a Dios. Amar a Dios es lo más precioso del mundo. Y yo amo a Dios amando al otro. En una comunidad de creyentes genuinos, nadie puede sufrir en silencio y soledad. El dolor de nuestro hermano, la necesidad de nuestro hermano son preocupación del Señor. Jesús dijo, el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Si el Padre sabe qué necesitamos es porque el Padre se preocupa por nosotros. Y así como nosotros amamos a aquellos a quienes Dios ama, nosotros también nos preocupamos por aquellos por quienes Dios se preocupa. ¿Se entiende? Y el pasaje termina con un ejemplo de alguien que encarna estas verdades. Y lo vamos a recordar la semana que viene cuando contrastemos el ejemplo de este hermano que está aquí con el ejemplo de Ananías y Zafira. Lucas de una manera magistral acá está haciendo como contrastes, está haciendo compara cosas y las pone al lado. ¿Sí? Fíjense, una multitud, pero todos tenían un alma y un corazón. Fíjense, nadie decía que lo de él era del suyo, sino lo contrario, todo lo ponían a disposición de los demás. Contrastes. Y el contraste va a estar entre este hombre que vamos a leer ahora y Ananías y Zafira. Fíjense, yo dividí este pasaje en 3. Hay una descripción de lo que la iglesia es, la consecuencia, así que pasaba esto. Y entonces, y de alguna manera, el ejemplo de otros nos ayuda a nosotros. El ejemplo de otros hermanos nos santifica. Y aquí hay un hermano que va a ver el ejemplo de los demás y va a ser movido a obedecer gozosamente al Señor a lo mismo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre, cuando vio el amor de Dios derramado en la iglesia, traducido en acciones generosas de cuidado hacia los demás, él dijo, yo voy a hacer esto. Yo también. Qué precioso. Yo quiero vivir el evangelio que dije creer. Es más, Bernabé, para este momento, era un miembro importante de la iglesia. Este Bernabé es el Bernabé que vamos a encontrar en muchos lados de la Biblia. Porque la pregunta es, Bernabé, la pregunta es esta, yo, ¿soy un creyente genuino? ¿Estoy siendo genuino en mi amor? Entonces la pregunta para Bernabé es esta, ¿Bernabé era un creyente genuino? Sí, claro, ahí está.
Él dice creer en Dios, él ama al pueblo de Dios y se comporta de esa forma. Y Lucas acá nos lo muestra como un ejemplo. Este Bernabé dice de él que era levita, es decir, que era de una tribu especial de Israel. ¿Qué cosa no tenía esa tribu? Tierra. Esa tribu en particular no había recibido ninguna tierra. Cuando Dios le entrega a Israel el territorio, lo divide en 12 territorios para las 12 tribus de Israel. ¿Sí? ¿A qué tribu no le da territorio? A los levitas. ¿Por qué? Porque ellos estaban desparramados en todos los demás territorios y eran los encargados del sacerdocio. Esa familia fue elegida para el sacerdocio. Entonces tenían ciudades, pero no tenían campos, no tenían otro ingreso que ese. Y sin embargo, este Bernabé tenía una heredad, tenía una casa o un campo, no sabemos, no dice. No dice dónde era, no dice si en Chipre, no dice si en Jerusalén, no dice si era una casa, si era un campo, no importa. Pero este levita era un levita especial, digamos, por decirlo de alguna forma. Porque ningún levita tenía nada, pero este sí. Y estuvo dispuesto, se desprendió. Dijo, yo lo doy. Este levita, Bernabé, es un creyente genuino. Es el mismo Bernabé que cuando Saulo se convierte, lo trae a la iglesia en Jerusalén. Porque cuando Saulo se convierte, Saulo asesinaba a cristianos. Y la iglesia decía, ¿lo vamos a invitar a nuestras reuniones? ¿Será verdad que es un creyente? Y si no es un creyente, ¿qué hace? Está juntando los nombres nuestros para matarnos después. Y Saulo puede entrar a tener comunión con la iglesia de Jerusalén porque lo trae alguien. Les dice, no se preocupen, es un hermano, es un creyente. ¿Quién lo trae? Bernabé. Es este mismo Bernabé. Y después, cuando la iglesia de Antioquía decide mandar misioneros a la iglesia, a distintos lugares, ¿a quién manda? El primer viaje misionero de Saulo fue con Bernabé. Bernabé tenía un sobrino que era Juan Marcos. ¿Dónde se reunía la iglesia en Jerusalén? En la casa de la mamá de Juan Marcos. O sea, o una hermana o una cuñada de Bernabé. ¿Juan Marcos cuál es? El que escribió el Evangelio de Marcos. O sea, yo cuando me pongo a pensar quién era este Bernabé, es precioso. Después, Saulo y Bernabé se separan. Y Bernabé va con su sobrino, ¿a dónde? A Chipre, a predicar el Evangelio. O sea, ¿por qué quiero que sepan todo esto acerca de Bernabé? Para que vean que Bernabé era un verdadero creyente. Y Lucas acá nos lo muestra como ejemplo de un verdadero creyente. Él, siendo motivado y siguiendo el ejemplo de la iglesia que ama, lo que hizo fue comportarse de esa forma. Así que, mientras yo pienso esto, ¿no? Piensen en esto que hemos visto. Nosotros vemos la iglesia que es perseguida, pero ante la persecución la iglesia reacciona afirmando y viviendo el Evangelio. La iglesia cree en Dios, los que nacen de nuevo aman a Dios y eso hace que lo vivan de una forma especial. Hay unidad dentro de la iglesia y esa unidad, la unidad se evidencia en que todos están preocupados los unos por los otros. La unidad de la iglesia está siempre reflejada en el amor que nos tenemos unos a otros. Y el amor es preocuparse genuinamente por el otro y por la necesidad del otro. ¿Sí? Y entonces la gente reacciona así, pensando en la necesidad del otro y ocupándose de la necesidad del otro. ¿Qué hace eso en nuestras vidas? ¿Qué puede producirlo? El Evangelio. Y solo el Evangelio. Esta comunidad que nosotros vemos acá es una comunidad realmente evangélica.
una comunidad que cree el Evangelio y una comunidad que vive el Evangelio. Y ese debería ser nuestro objetivo, sin demasiadas complicaciones. Es sencillo, no es difícil de entender, es difícil de vivir. Y en eso estamos creciendo todos los días. Nuestra preocupación como iglesia local, acá, nosotros, sería esa. ¿Cómo crezco yo en amor a Dios? ¿Cómo crezco yo en amor a los demás? Y en amor que no es solo decirlo, en amor que se traduce ahí en hechos concretos. El Evangelio transforma todo el sentido de nuestras vidas, transforma nuestra relación con Dios. Nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Nosotros que éramos rebeldes a Dios, ahora somos santificados. Nosotros que éramos pecadores, ahora somos redimidos, justificados. Nosotros que éramos incapaces de vivir de una forma que agradara a Dios, ahora estamos siendo santificados. Nuestra relación con Dios ha sido transformada. Eso hace el Evangelio. La única forma en la que nosotros nos podamos relacionar con Dios de una manera correcta es a través de Jesucristo. Todo hombre en esta tierra, siempre digo lo mismo, pero es una idea que para mí es poderosa. Todo hombre en esta tierra tiene una relación con Dios. Aunque él quiera ignorar a Dios, todo hombre está relacionado con Dios. O es su hijo o es su enemigo. Si no somos hijos de Dios, somos enemigos de Dios. Y es tremendo, pero es verdad. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si somos hijos de Dios, Él perdona nuestro pecado. Y ese perdón que recibimos en el Evangelio transforma nuestra relación con nosotros mismos y con lo que tenemos. Y entonces el Evangelio hace que dejemos de ser egoístas y que nos aferremos a las cosas de este mundo. Por eso Juan dice, no améis las cosas del mundo, porque eso es enemistad para con Dios. Dios transforma nuestra relación con Él, Dios transforma nuestra relación con nosotros mismos y Dios transforma nuestra relación con los demás. Y el parámetro que usamos para relacionarnos con los demás es el amor. Un amor que es tangible, que es evidente, que es visible. Es visible. Yo te digo que te amo, pero te amo en serio. Y en eso procuro crecer cada día. Esas son las marcas de un creyente genuino. Si yo digo ser un creyente genuino, lo que debo hacer es preocuparme por esto. ¿Estoy amando a Dios más cada día? ¿Estoy amando a mis hermanos más cada día? ¿Cómo los estoy amando? ¿Cómo se ve el amor en mi vida? No amo para que me vean. No amo para que me vean. Pero mi amor tiene que ser visible. No amo para que me vean, pero mi amor se tiene que ver. Se tiene que ver. Que esta comunidad sea una comunidad evangélica, viviendo el Evangelio, creyendo, proclamando y viviendo el Evangelio en el amor mutuo, en el servicio mutuo y en la preocupación mutua los unos por los otros. Al final, eso es el Evangelio, en eso consiste. En que personas que nunca podrían vivir juntas, nunca podrían ser parte de algo común, están unidas en un solo corazón y en una sola alma, porque Jesucristo es el Señor de todos. Y Jesucristo es nuestro Señor porque nosotros hemos reconocido que necesitábamos que Él lo sea. Amén. Oremos.